Buenas, bienvenido a este video. En esta oportunidad quería hablar, que me parece muy importante, sobre uno de los materiales en los que yo más me voy a apoyar, sobre todo ahora cuando empieza a subir más contenido. Como que este es un video base o raíz de mi canal, que es La Ley del Uno, que es una serie de libros, adelantándome un poco de lo que va a tratar este video, porque voy a hablar en profundidad de qué es este material en el que me voy a basar. Y es uno de los materiales de metafísica más completos o más ricos que hay en la actualidad. Para aquellos que no sepan, la metafísica sería el estudio de la no materia, lo que es inmaterial, intangible. Entonces aquí entra todo lo que es temas espirituales o cuestiones sobre todo muy energéticas. Y la física es sobre la materia. En momentos que yo tenga que fundamentar cuestiones que son espirituales, voy a irme directamente a este material. Cuando tenga que explicar cosas como la vida, la muerte, el karma, el propósito del ser humano, la evolución de la conciencia, la polaridad, las razas extraterrestres, un montón de cosas que hay, la verdad que son bastante locas, se podrían decir, entre comillas. Voy a irme directamente hasta este material que es mi sustento. Y cabe aclarar que no tienen que creer todo lo que yo esté diciendo, simplemente pueden tomarlo como un contenido de entretenimiento. Y se dice que este material nace de un supuesto contacto a través de telepatía con una entidad extraterrestre llamada Ra, que en su pasado ya vino a la Tierra, que es el Ra el halcón, el dios egipcio, que por cuestiones de ingenuidad cometió varios errores acá en la Tierra. Entonces, como una forma de redimirse o de aportar sabiduría a todo lo que hizo en el pasado, vino y se contactó con estas personas que son tres. Ya hablando en profundidad de cómo se formó la Ley del Uno, son tres personas, Don Elkins, Carla y Jim, que le voy a poner el apellido porque no me acuerdo bien el apellido. Y son tres personas que por circunstancias de la vida se encontraron en el preciso momento y fueron contactados por esta entidad. Cabe aclarar que no fue un contacto físico de se apareció y hola, soy Ra, sino que no volvieron a cometer el mismo error que cometieron en Egipto de bajar, sino que ahora se contactaron a través de telepatía. Esta entidad llamada Ra nos lleva millones y millones de años a nivel evolutivo, es decir, más adelante cuando explique las densidades de conciencia, existen 7 densidades de conciencia, él está en la sexta y nosotros estamos en la tercera, así que nos lleva evolutivamente 3 ciclos. En sí, esta entidad trae una filosofía muy hippie, se podría decir, en la que, por eso el nombre de la Ley del Uno, en la que intentan expandir esta filosofía de todos somos uno, todos somos parte de la creación y por lo tanto todo lo que existe es el creador, se podría decir. Esa es su filosofía principal y la que vinieron a impartir. Pero el formato de la escritura de este libro es a través de preguntas y respuestas. También en otro video voy a hacer sobre lo que son las leyes universales que rigen en todo el universo, que él nos trae, nos explica. Una de ellas es la ley de la confusión o la ley del libre albedrío, es decir, no puede venir a predicar cosas que nosotros no pidamos antes. Y estas tres personas, Carla, Jim y Don, hicieron un llamado antes de que Ra se contacte. No es que, hola, estoy acá y les voy a compartir esta filosofía, sino que fue un llamado. Ra recibió este llamado, vio que el grupo era adecuado y se contactó nuevamente y empezó la canalización. Para explicar un poco cómo fue el proceso de canalización, básicamente este grupo, 3, tenían una sintonía muy grande y emanaban una armonía muy grande. Entonces, gracias a esta armonía se podía dar el contacto, porque es Ra explica que es un contacto a través de una banda estrecha, es decir, que es muy difícil que Ra contacte con seres humanos, por esto que le digo que está evolutivamente millones de años superior. Y bueno, lo bueno que tuvo este grupo es que tenía esta armonía suficiente como para él poder contactarlos. Entonces, el sistema de la escritura de este libro es así. Bueno, antes de hablar cómo era el procedimiento de la canalización, les cuento un poco de la vida de estos tres personajes que para mí son muy importantes, que son las personas que estuvieron a cargo de este libro, de esta canalización, de este libro canalizado. Don Elkins, hablan de que él era un ingeniero, era un científico, era una persona con una mente muy racional, pero al mismo tiempo, irónicamente,
fue llamado hacia todas estas cuestiones espirituales, esotéricas, y estuvo en cultos en donde hacían una meditación grupal y había un guía del grupo, digamos, y hacían contacto con entidades espirituales, incluso se llegaban a manifestar, eran espiritistas, se podrían decir, y lo loco de que se mezclen estos dos mundos de la ciencia y el espiritismo. La cualidad importante que tiene Don es que al tener esta mente racional científica podía hacer preguntas en las que se podía sacar mucho jugo en lo que es la ciencia, cómo explicar científicamente cuestiones espirituales. Incluso llega a puntos en la canalización en el que Ra no encuentra palabras para explicar ciertas cosas, porque todavía no tenemos las palabras suficientes para explicar cuestiones que son muy, muy abstractas para explicar. Pero hacen el mejor trabajo posible, la verdad que es muy buen material. Después, Carla era una persona que era, según el libro, muy, muy servicial. Ella pertenecía a un culto cristiano y también participaba en estas meditaciones grupales, y ahí es donde ellos dos se encontraron y empezaron a hacer este trabajo de canalización, pero de entidades más tranqui, digamos, poner que contactaban con ángeles o con maestros ascendidos, que son como una jerarquía un poco más bajo de nivel espiritual. Y así estuvieron por muchos años, como más de 10 años, hasta que pudieron encontrar el tercer integrante que como que selló la cantidad de personas necesarias para poder hacer este contacto o para encontrar esta armonía, que era Jim. Él era un ermitaño, se aisló por años en las montañas. Él se encargó durante años de estudiar lo que es el desarrollo del lóbulo frontal, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con esta parte de desarrollo o evolución espiritual psíquica. Y bueno, por casualidad un día él fue a una de estas meditaciones grupales y se encontró con ellos y empezaron a realizar estas canalizaciones. Y bueno, para realizar la canalización, lo que tenían que hacer era que Carla se tenía que acostar en una camilla, tenían que poner ciertos objetos como de manera ritualista, de manera muy específica y rigurosa. Y Carla, se dormía, entraba en un trance y su alma salía de su cuerpo e ingresaba Ra dentro. Entonces utilizaba a Carla como un instrumento en el que Ra podía hablar a través de las cuerdas vocales y con la voz de Carla. Y Jim, quise decir Don Elkins, se sentaba, así como estoy yo sentado en un sillón al lado. Voy a poner fotos para ir como dando ejemplos de cómo era este supuesto contacto. Y se sentaba ahí y realizaba las preguntas. Obviamente las primeras preguntas son de como un chisme de quién es Ra, de dónde viene, si es el mismo Ra egipcio, porque siempre que Ra empieza cada canalización, la entrevista, siempre empieza con un soy Ra, y ahí empieza a hablar. Cada vez que habla dice soy Ra. Y empezaron a hacer estas preguntas: de dónde viene, cómo contactó con nosotros, con esas personas, por qué, cuál es su propósito. Y bueno, gracias a ellos se empezó a ir desarrollando lo que es la ley del uno. Bueno, según Ra, en su momento evolutivo en el que era un humano, él vivía, porque no es una sola persona, sino que es una conciencia colectiva de entidades. Es bastante complicado de explicarlo, pero son como una especie de mente colmena, que en conjunto se llaman Ra, y todos son Ra por más que haya diferentes personitas. Entonces, como entidad colectiva, hablan todos por sí mismas. Cuando eran humanos, que estaban como separados así como nosotros, su desarrollo evolutivo tuvo lugar en Venus millones y millones de años atrás. En el libro da una fecha específica, pero no recuerdo en este momento. Y bueno, él cuenta, por ejemplo, cómo fue su contacto en el pasado con el planeta Tierra, las veces que vino. Según Ra, vino aproximadamente hace 11.000 años, vino también hace 5.000 años, y de ahí ya no vino nunca más. Según este material, Ra fue el que construyó las pirámides, que lo hicieron en forma de pensamiento. Y bueno, y nos explica un poco de cómo fue su aporte a la humanidad. Según este libro, hablan de que había civilizaciones anteriores antes de la nuestra, antes de la actual. Estaba una civilización llamada Atlantis, que estaba en el océano Atlántico, y en su momento ellos fueron ahí a querer ayudar, bajaron a la Tierra para poder ayudarnos evolutivamente, y en su momento dieron tecnología que hizo
que la ciudad, la civilización Atlantis se hundiera, porque la tecnología fue tan avanzada que su intención inicial era ayudar a las personas con la sabiduría y con la curación de enfermedades, con la sanación del complejo mente-cuerpo-espíritu del ser humano, pero empezaron a utilizar esta tecnología y la empezaron a corromper. Empezaron a utilizar esta tecnología de manera bélica, es decir, empezaron a armar una guerra o empezaron a formar una jerarquía. Las élites o las personas más relevantes de la sociedad empezaron a ser personas que solamente ellas utilizaban estas herramientas y eran tratados como reyes y demás. Entonces se distorsionó toda la filosofía que ellos venían a impartir de que todos somos uno, de que todos somos el creador, como toda esta filosofía de una noción de la vida circular, no piramidal, en el que todos estamos en un ciclo evolutivo que estamos más adelantados, pero no significa que seamos superiores, o de que todos somos uno y todos pertenecemos al creador y somos el creador. Como esa es algo de la onda de que traen ellos. Y bueno, cometieron este error de ser ingenuos y darnos esta tecnología que es comparable a lo que es la energía nuclear. Como que va por ahí el tipo de tecnología que quisieron darnos, que nos dieron en realidad y que lo utilizamos para mal. Entonces aprendieron ahí la lección, hicieron un error bastante grande, se hundió esta civilización y después en un futuro, en 5.000 años atrás aproximadamente, de 5.000 a 6.000 años, vinieron hasta Egipto y ahí está el famoso dios Ra el halcón, que es él, que vino a compartir también tecnología, pero solamente una tecnología que era para la sanación y para que era utilizado también para aprender, para generar sabiduría, como un templo. Entonces crearon estas pirámides con esa intención. Aquel que entraba en la pirámide y entraba en un punto específico de la pirámide que es en el medio, donde desde la punta de la pirámide canalizaban las energías del cosmos, por eso estaban perfectamente alineadas las estrellas de una manera muy específica para poder canalizar esta energía. Y pues entraban esta energía a través de la pirámide y en el medio de la pirámide era donde la persona se ponía, digamos, y había una especie de vacío y ahí era donde se generaba la sanación. Como que ese era el aporte de apoyarnos o darnos esa herramienta de sanación y de crecimiento también personal. Entonces era utilizado también como un templo. Y bueno, volvía a ocurrir de nuevo lo que pasó en la otra civilización, que es que se empezó a corromper y que solamente los reyes o la élite eran los que empezaron a adueñarse de esta pirámide y utilizarla, los reyes. Entonces, bueno, ocurrió exactamente lo mismo, o sea, como si fuese que no hubieran aprendido nada. Y entonces, para la tercera vez, que ahora fue esta vez que vinieron a compartir la filosofía, ellos sobre todo venían a compartir filosofía, conocimientos, herramientas. Para esta vez decidieron no bajar porque también violaría una ley que es la ley del libre albedrío, que es no se puede bajar si no son llamados. Por una cierta cantidad de personas es como que se necesita una cierta masa crítica para que ellos puedan recibir el llamado y bajar. Tipo estar acá físicamente. Algo que ocurrió también que ellos cuentan que me parece muy curioso, de que ellos tuvieron que utilizar cuerpos. Sus cuerpos los hicieron similares a los que tenían cuando vivían en Venus. Bajaron acá a la Tierra, caminaron entre nosotros y al verlos altos, delgados y con una tez dorada, dice que ese era su aspecto, los empezaron a tratar como dioses. Entonces ellos vieron que al final les salió el tiro por la culata, porque lo que menos querían era que sean adorados o que sean tratados como distintos, sino que la idea era compartir una filosofía de que todos somos iguales. Entonces, otra cosa más que aprendieron es no bajar físicamente. Entonces, en resumen, se dio una oportunidad en el que si vos tuvieras una pregunta que hacer, cualquiera fuese, tenés este ser hiper mega sabio que te puede contestar todo. Entonces, lo bueno es que este personaje, Don Elkins, tenía para hacer muy buenas preguntas. Era una persona muy intelectual, muy sabionda y hace unas preguntas muy interesantes. Obviamente con temas existenciales de que siempre nos han llamado la atención a los seres humanos. Por ejemplo, quiénes somos, qué hacemos acá, qué hay después de la muerte, qué hay antes de la muerte, cómo evolucionar, cómo fue el proceso de evolución de la vida, qué es un ser vivo, o sea, un montón de cosas. Cómo evoluciona la conciencia también abordaron, que es un tema que considero muy importante, como para tener una guía, un mapa. Cómo funciona la reencarnación,
¿existe la reencarnación? ¿Realmente las religiones tienen un fundamento? ¿Cuánto de la Biblia es real? O sea, un montón de cosas que no entrarían en este video, la cantidad de cosas que son, pero que como al formato del libro ser preguntas y respuestas, la información está como dispersa, porque por ejemplo en el libro 1 abordan un poco de qué es los chakras, cómo funcionan los chakras, qué son estos centros de energía además, y después en los libros siguientes, en el 3 por ejemplo, pueden ser que retomen el tema, de hecho es así, retoman el tema de los chakras y agregan información. Entonces mi intención es poder recopilar esta información, o sea, utilizar estos datos de estos libros y combinarlo con otra información de otros puntos de vista, por ejemplo yo de Dispensa o de distintos autores, y poder organizarla todo y para hacer un solo video donde esté toda la información aglomerada, digamos, para que sea más fácil el estudio de esta filosofía o de estas enseñanzas. Y la intención es, bueno, como les digo, poder utilizar todo esto para aumentar la conciencia y tener una especie de una evolución espiritual o una evolución conciencial. Y bueno, así que en futuros videos se van a estar encontrando con mucho material de este tipo y con mucha información basada en estos libros. Así que bueno, como les digo, siempre tomen lo que les resuena, lo que no les resuena no tienen por qué tomarlo, pueden tomarlo como si fuese un entretenimiento, ciencia ficción incluso, porque se hablan de cuestiones muy controversiales, por ejemplo los aliens. Esto es algo también de los que preguntan en el libro de por qué se ven los avistamientos ovnis, qué son estos platillos, o sea, cosas muy curiosas de que todos tuvimos, siempre nos preguntamos, pero en este caso tenemos a alguien que nos dé la respuesta, así que está muy interesante. Y bueno, nos vemos en futuros videos donde vamos a estar hablando en profundidad sobre estos temas muy controversiales. Nos vemos.